La primera vez que sostuve la carta, el papel se sentía como se siente un objeto robado en tus manos. Pesado, acusador, vibrando con una maldad que se te cala en la piel. Era de color crema grueso, el tipo de papel destinado a invitaciones de boda y documentos legales, no para el delicado daño que se suponía que causaría. Ara la había dejado en mi almohada, un fantasma silencioso y pesado en nuestro apartamento iluminado por el sol. Su aroma a jazmín y sueño aún se aferraba a las sábanas. Pero esta carta olía al perfume de otra mujer, algo más antiguo, más intenso, como a lirios fríos y arrepentimiento, el aroma de su madre. Mi nombre estaba escrito en el frente con una elegante letra inclinada. Ni una arruga ni una mancha. Era perfecta como la mujer que la escribió. No quería abrirla. Quería quemarla para ver cómo las llamas convertían sus palabras venenosas en inofensivas cenizas flotantes. Pero la curiosidad era un gancho en mis entrañas que me abría. Deslicé el pulgar bajo la solapa, el sello se dio con un suave y definitivo desgarro. El sonido fue como un hilo que se rompe. No comenzó con un saludo, sino con una declaración. Sé que crees que amas a mi hija. Las palabras no parecían leídas. Parecían implantadas directamente en las partes más vulnerables de mi mente. Era una obra maestra de manipulación. Un bisturí disfrazado de bolígrafo. Hablaba del potencial de Ara, de su brillante futuro como concertista, un futuro aparentemente incompatible con la distracción de nuestra intensa amistad. Mencionaba una prestigiosa audición de última hora en Viena, un puesto en una orquesta con la que soñaba desde niña, una oportunidad que milagrosamente acababa de abrirse. Solo tenía que irse inmediatamente durante un año. La carta no amenazaba. No directamente. No necesitaba hacerlo. Simplemente presentaba una versión mejor, más brillante y más aceptable de la vida de Ara. Una versión en la que yo era una tenue y borrosa marca de lápiz en el margen fácil de borrar. Desmenuzaba mi existencia con una precisión aterradora. Mi trabajo como ilustradora freelance, mi estilo de vida bohemio, mi falta de un marco tradicional estable que ofrecerle a su hija. Sabía de la pequeña y persistente ansiedad que habitaba en mi pecho. La que susurraba, no era suficiente. Que nuestro amor era algo demasiado hermoso para construirse sobre los frágiles cimientos de mi persona. Su madre le había dado a esa ansiedad una voz, un léxico, un membrete. Lo peor era el último párrafo. Un amor verdadero, afirmaba, puede soportar cualquier distancia, cualquier prueba. Si lo que tienes es genuino, un año separados solo lo fortalecerá. Pero si es, como sospecho, un capricho pasajero nacido de la proximidad, entonces le estarás haciendo un mayor favor dejándola ir que aferrándote. Era un jaque mate en tinta. Luchar contra él sería admitir que mi amor era débil. Aceptarlo sería entregarle el bisturí y cargar con mi propia garganta. Me quedé allí sentado un buen rato con el papel frío y pesado en mi regazo. El sol se deslizaba sobre el suelo de madera, iluminando los mohos de polvo que danzaban en el aire. Bajo esa luz nuestro apartamento era una catedral de pequeñas alegrías. El estuche de violonchelo de Ara apoyado en la estantería, una pila de mis libros de arte en la mesa de centro, 2 tazas una junto a la otra en el fregadero. Todo parecía tan frágil. De repente un diorama de una felicidad que podía guardarse, desmantelarse con una sola hoja de papel color crema. El silencio en la habitación ya no era apacible. Era el silencio de una respiración contenida esperando la caída. Aún podía sentir la presión fantasmal de la cabeza de Ayara sobre mi hombro de esta mañana, el suave roce de sus labios en mi sien antes de irse a su ensayo. Ahora esos recuerdos parecían piezas de un caso ya cerrado. Pensé en el pequeño mundo oculto que habíamos construido entre estas paredes. Un mundo que su madre nunca había visto, pero que ahora destruía sistemáticamente desde la distancia. La forma específica en que zumbaba cuando preparaba café. El cajón particular donde guardábamos nuestra colección enredada de cables de carga. La tenue marca de lápiz en el marco de la puerta donde nos comparamos y un ataque de risa tonta. De repente todo aquello se sintió terriblemente efímero. Siempre se me había dado bien interpretar los mapas de las personas, la sutil topografía de un ceño fruncido, la fotografía de una sonrisa vacilante. Pero África era un continente que nunca creí que llegaría a explorar. La conocí en una galería que exponía para un amigo una cacofonía de copas de vino y risas pretenciosas. Estaba escondido cerca de una gran escultura de chatarra soldada con aspecto de enfado, intentando parecer reflexivo en lugar de socialmente paralizado. Y entonces la vi al otro lado de la habitación, un remanso de paz. Estaba escuchando a mi amigo hablar monótonamente de su inspiración.
Ladeó la cabeza, su expresión de una atención tan genuina y profunda que parecía un roce físico. Tenía el pelo oscuro que caía en una suave onda sobre un hombro y los ojos del color del cielo crepuscular, un azul grisáceo profundo y misterioso. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Solo un destello y una sacudida me recorrieron. Una repentina e impactante sensación de reconocimiento, como si hubiera estado esperando toda mi vida a que ese tono exacto de gris azulado me encontrara entre la multitud. Aparté la mirada de inmediato, con el corazón martilleándome las costillas a un ritmo ridículo. Cuando me atreví a mirar atrás, ella seguía mirándome con una pequeña sonrisa curiosa en los labios. Me encontró más tarde junto a la mesa de refrigerios, una desastrosa tierra de nadie de ponche derramado y galletas desmoronadas. Al principio no dijo nada. Simplemente se quedó de pie a mi lado, rozando el mío con su brazo, y cogió una servilleta. El simple contacto accidental fue una marca. Mi piel cantó con ella. Señaló un pequeño boceto enmarcado. Había hecho un estudio de manos. Esa es mi favorita, dijo. Y su voz era más grave de lo que esperaba. Una nota de violonchelo que cobra sonido. Puedes ver la vida en ellas. La historia. Eso fue todo lo que hizo falta. Durante años en la escuela de arte, y todo mi portafolio fue validado por la apatía de su voz. Hablamos durante una hora, una conversación que se sintió menos como un intercambio de palabras y más como el lento y seguro entrelazamiento de dos raíces en busca de la misma fuente de agua. Descubrí que era música. Ella aprendió que yo veía el mundo en líneas y colores. Cuando finalmente tuvo que irse, no me pidió mi número. En cambio, me tomó la mano, la giró con la palma hacia arriba y con un bolígrafo que sacó de su bolso escribió sus dígitos a lo largo de mi línea de vida. La tinta era de un azul oscuro e intenso. Caminé a casa con el puño cerrado, aterrorizado de mancharlo, de perder la prueba de que ella era real. Nuestra primera cita fue un paseo por el parque que se convirtió en un día entero. Compartimos un picnic de sándwiches carísimos de una tienda de delicatessen, y me contó sobre la primera vez que sostuvo un violonchelo, como lo sintió más grande que ella. Una ballena de madera que estaba decidida a hacer cantar. Le conté sobre la primera vez que me di cuenta de que podía dibujar el mundo no como era, sino como yo lo sentía. Nos tumbamos en el césped y ella señaló las formas de las nubes, pero yo solo miraba la forma de sus labios, la elegante línea de su garganta. Cuando su dedo rozó accidentalmente el mío al coger una uva, una chispa tangible y cálida saltó entre nuestras pieles. Nos quedamos en silencio, el aire a nuestro alrededor se cargó de repente con la pregunta tácita de qué pasaría después. Nuestro primer beso ocurrió una semana después, bajo la lluvia y el neón parpadeante de una lavandería cerrada. Llevábamos horas caminando, hablando de todo y de nada, con la ciudad brillando a nuestro alrededor en la noche húmeda y oscura. Nos detuvimos bajo el toldo, resguardándonos de un chaparrón repentino. El agua goteaba de las puntas de su pelo y recuerdo haber pensado que nunca había visto nada tan hermoso. Extendió la mano y me limpió una gota de la mejilla con el pulgar aún en mi piel. Su mirada se posó en mis labios y el mundo se redujo al espacio entre nuestros cuerpos, al sonido de la lluvia y a nuestras respiraciones temblorosas compartidas. Se inclinó lentamente, dándome la oportunidad de apartarme. No lo hice. La encontré a mitad de camino. Ese primer beso no fue nada suave. Fue una confesión, una liberación, la colisión de dos estrellas solitarias que finalmente encontraron su órbita. Sabía a lluvia y esperanza y al tenue aroma metálico del aire de la ciudad. Sus labios eran suaves pero seguros. Y cuando sus manos subieron para acunar mi rostro, sentí que algo duro y resguardado en mí se rompía, inundando mi pecho con un calor tan intenso que casi era doloroso. Nos separamos con las frentes juntas, respirando el aire del otro, y supe con una certeza que me aterrorizaba y me emocionaba que mi vida había cambiado de rumbo irrevocablemente. Nos besamos de nuevo, más lento, esta vez un beso profundo y exploratorio que cartografió el futuro en el lenguaje del tacto. Mis manos encontraron su camino hacia su cintura, acercándola más hasta que nuestros cuerpos estuvieron alineados. Toda su longitud presionada contra mí. Podía sentir el latido frenético de su corazón a través de nuestros abrigos, un ritmo que coincidía con el mío. Fue en ese momento, empapada y sin aliento bajo un letrero parpadeante, que comprendí que la palabra anhelo no era solo una emoción, sino un estado físico. La primera vez que pasé la noche en su casa estaba hecha un manojo de nervios. No se trataba de la intimidad del acto físico. Se trataba de la vulnerabilidad de ser vista, realmente vista, en las suaves y desprevenidas horas de la mañana. Su habitación era austera, dominada por el violonchelo en su soporte y un gran ventanal que daba a las luces de la ciudad. Se sentía como su santuario.
Nos desnudamos con una reverencia que me dejó sin aliento. Las farolas proyectaban largas y dramáticas sombras sobre nuestra piel. No había prisa. Sus manos estaban por todas partes estudiándome. Su tacto, una pregunta y una respuesta a la vez. Cuando sus dedos finalmente recorrieron la sensible piel de mi vientre descendiendo más, todo mi cuerpo se arqueó hacia ella en una súplica silenciosa. Susurró mi nombre, una pregunta, y solo pude sentir mi voz perdida en la abrumadora sensación de ser desenredado por ella. Se movió sobre mí su cabello como una cortina oscura alrededor de nuestros rostros, y cuando finalmente nos unimos fue con un jadeo que era tanto suyo como mío. Se trataba menos de pasión y más de completar algo, un rompecabezas encajando en su lugar. Recuerdo aferrarme a su espalda, mis dedos presionando sus firmes músculos mientras oleadas de placer tan profundas que parecían dolor me invadían. Ella me sostuvo durante todo el proceso, sus labios contra mi garganta, su propio cuerpo temblando contra el mío mientras encontraba su liberación. Después nos acostamos en su cama, la luz de la luna pintando rayas plateadas sobre el edredón. Nuestras piernas estaban enredadas. Mi cabeza estaba sobre su pecho y podía escuchar el firme y fuerte latido de su corazón bajo mi oído, un metrónomo para mi recién encontrada paz. Sus dedos trazaban patrones perezosos en mi espalda desnuda. Cada caricia era una promesa silenciosa, un poema sin palabras. Me sentí conocido. Me sentí seguro. En el espacio brumoso antes del sueño susurró en mi cabello su voz, una vibración contra mi piel. Nunca me había sentido así antes. Se siente como volver a casa. Y yo, que nunca había tenido un hogar al que venir, finalmente entendí el significado de la palabra. Esa noche soñé no con imágenes sino con sensaciones. El peso de su brazo sobre mi estómago, el aroma de su piel, la profunda quietud de un alma en reposo. Un recordatorio rápido: si disfrutas de esta historia, suscríbete a Subfact Tales para no perderte la siguiente. El recuerdo de esa seguridad hizo que la fría realidad de la carta fuera aún más brutal. Cuando Ayara llegó a casa esa noche, su rostro estaba iluminado por una emoción frenética y desconcertante. Irrumpió por la puerta con las mejillas sonrojadas y los ojos muy abiertos. Había recibido una llamada del mismísimo maestro Hoffman. El director de la escuela en Viena tenía una emergencia familiar repentina, una excedencia de 1 año. Necesitaban un reemplazo. Y su nombre había estado en lo más alto de la lista. Era un milagro, una oportunidad única en la vida. Hablaba a 1000 por hora desempacando esta fantasía imposible que había aterrizado en su regazo con las manos revoloteando como pájaros emocionados. Y solo podía ver la mano de su madre moviendo las piezas en el tablero de ajedrez. Me quedé allí con el papel color crema escondido en el bolsillo trasero de mis vaqueros, un secreto quemándome la piel. ¿Cómo podía empañar su alegría con mi paranoia? ¿Cómo podía decirle: esto no es un milagro? Es una compra. ¿Tu madre te está comprando para alejarte de mí? Así que sonreí. La abracé. Le dije lo increíble que era, lo orgulloso que estaba de ella. Dejé que el veneno de la carta se filtrara en mi torrente sanguíneo en lugar del suyo. Esa noche, mientras yacíamos en la misma cama donde al principio nos habíamos sentido tan seguros, un nuevo espacio se abrió entre nosotros. Era la anchura del océano Atlántico, la longitud de 1 año, la profundidad de un secreto que ahora guardaba. Se durmió rápidamente, agotada por el torbellino emocional. Su cuerpo se acurrucó confiadamente contra el mío. Me quedé despierto mirando al techo, sintiendo la mentira que estaba viviendo solidificarse a mi alrededor como una segunda piel. El plan de su madre era diabólico porque no era una separación forzada. Era seductora. No se alejaba. La atraía con lo único que no podía resistir: su sueño. Las semanas siguientes fueron una extraña y dolorosa parodia de nuestros primeros días. Cada momento de felicidad se veía ensombrecido por la inminente partida. Nuestras caricias se volvieron más desesperadas, nuestros besos más frenéticos, como si pudiéramos almacenar la sensación, embotellarla para sobrevivir a la hambruna que se avecinaba. Una tarde estábamos en el sofá, una maraña de extremidades, y ella empezó a besarme con una intensidad concentrada que me dejó sin aliento. Sus manos se deslizaron bajo mi camiseta, sus palmas cálidas y seguras sobre mi piel. No se trataba solo de pasión. Se trataba de memorizar. Sus labios trazaron la línea de mi mandíbula, el hueco de mi garganta, como si memorizaran la topografía de mi cuerpo. Respondí de la misma manera, mis manos deslizándose por sus muslos, subiendo su falda alrededor de su cintura. Hicimos el amor allí bajo el sol de la tarde, una comunión lenta, dolorosa y silenciosa, con las miradas fijas, diciéndonos todo lo que podíamos en voz alta.
Después lloró suavemente en mi pelo y la abracé, mis propias lágrimas empapando el cojín debajo de nosotros. Pasamos todo ese fin de semana en una burbuja que nosotros mismos creamos. Salíamos del apartamento solo para comer nuestros cuerpos hablando un lenguaje de pérdida y amor que las palabras jamás podrían capturar. Nos exploramos el uno al otro con un hambre nueva y punzante. Recuerdo arrodillarme ante ella mientras estaba sentada en el borde de la cama, mis manos sobre sus rodillas separándolas lentamente. Besé la parte interior de sus muslos sintiendo el temblor que la recorrió antes de bajar mi boca hasta el centro mismo de ella. La acaricié con mi lengua aprendiendo los ritmos y texturas que la hacían jadear y aferrarse a las sábanas, grabando su sabor, los sonidos que hacía en una parte de mi memoria que esperaba que fuera indeleble. Se deshizo bajo mi boca con un hermoso llanto entrecortado y después me levantó para besarme, su propio sabor en mis labios, un sacramento agridulce. La ayudé a empacar sus suéteres, sus partituras y su vida en 2 maletas grandes. Cada objeto que colocaba dentro se sentía como un pedazo de ella que yo entregaba. Levantó un sencillo suéter negro. Este todavía huele a ti, dijo en voz baja con voz ronca. De cuando lo usaste aquel día lluvioso. Se lo acercó a la cara e inhaló. Y el gesto era tan vulnerable, tan lleno de un amor que sabía real, que me costó todo no gritar la verdad. Empacamos su violonchelo con el cuidado de quien se ocupa de un órgano vital y el sonido definitivo del estuche al cerrarse resonó por todo el apartamento. El día que se fue una brillante y cruel burla. En el aeropuerto se aferró a mí con la cara hundida en mi cuello y pude sentir la humedad de sus lágrimas contra mi piel. Solo es un año, susurró. Un mantra para ambos. Podemos lograrlo. El amor triunfa, ¿verdad? La besé, un beso profundo y prolongado que intenté grabar con cada fibra de mi alma. Sentí el sabor a sal y a un futuro que se desmoronaba en mis manos. Vientos de amor, repetí con las palabras hechas ceniza en mi boca. La vi pasar por el control de seguridad. Una figura solitaria. Haciéndose cada vez más pequeña hasta desaparecer en la boca de la terminal. El silencio que dejó atrás era una presencia física, un peso en el pecho que me dificultaba la respiración. Me quedé allí un buen rato sola entre un grupo de desconocidos con el fantasma del perfume de su madre atormentándome. Conduje de vuelta a un apartamento que ya no era un hogar, solo un conjunto de habitaciones llenas de los recuerdos de una vida que de repente se había ido sin mí. No lo olvides, cada semana compartimos nuevas historias. Suscríbete a Sapphire Tales para ser la primera en enterarte. El punto de inflexión llegó 2 meses después. Era nuestro aniversario, el que habíamos inventado la fecha de nuestro primer beso bajo el cartel de la lavandería. Había pasado semanas planeándolo. Le envié un paquete con su té favorito de la pequeña tienda de la calle, el boceto que hice de sus manos tocando el violonchelo y una nueva bufanda de cachemira increíblemente suave del color de sus ojos. Me quedé despierta hasta tarde esperando su llamada. Mi corazón un pájaro frenético latiendo contra mis costillas. El teléfono finalmente sonó, la pantalla brillaba con su nombre. Respondí con una sonrisa fácil, pero su voz era distante, formal. Me agradeció el paquete. Hubo una pausa, la clase de pausa que encierra universos enteros de malas noticias. Mi madre está aquí, dijo en voz baja. Me mostró algo. Se me heló la sangre. Podía imaginármelo perfectamente. Su madre sentada con gracia en un café vienés deslizando un documento sobre la mesa. El informe de un investigador privado, quizás fotos mentiras o peor aún verdades cuidadosamente seleccionadas. Me mostró fotos tuyas. Aya continuó con la voz quebrada. Tomando un café con alguien, una mujer la semana pasada dijo. Has seguido adelante. Que no me estabas esperando. El mundo se inclinó. La mujer era Lena, una colega ilustradora, una amiga. Habíamos estado trabajando en un proyecto colaborativo. Era inocente, total y completamente inocente. Pero en una fotografía desde cierto ángulo una risa compartida podía parecer intimidad. Una conversación enfrascada sobre un cuaderno de bocetos podía parecer un secreto. Su madre había tomado un momento trivial y lo había convertido en un arma, enmarcándolo con sugerencias venenosas. Intenté explicarlo, pero mis palabras salían a borbotones en un mar de desesperación. Ara, no es lo que crees. Es Lena. Ya conoces a Lena. Solo estábamos trabajando. Dijo que lo negarías. Ayo susurró. Y la derrota en su voz era peor que cualquier enojo. Dijo que tendrías una historia preparada. Estoy tan lejos. No puedo.
No puedo ver tus ojos. No sé si dices la verdad. La confianza, la hermosa e inquebrantable confianza que había sido nuestro pilar, se hizo añicos. Su madre no solo había creado distancia. La había convertido en un arma. Había convertido la diferencia horaria de 6 horas y los miles de kilómetros en un vacío donde la duda y las mentiras podían enconarse y crecer. ¿De verdad crees que podría hacer eso?, pregunté con la voz apenas un susurro. El silencio al otro lado de la línea fue mi respuesta. Era el silencio más profundo que jamás había escuchado, lleno del sonido de todo lo que estábamos rompiendo. Creo que necesitamos un descanso, dijo finalmente con palabras formales y huecas. Todo esto es demasiado difícil, colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, el tono de llamada, un grito monótono en el apartamento silencioso y oscuro. Había perdido. Su madre lo había orquestado a la perfección. Había usado mi propia vida, mis propias amistades como la bala y la distancia como el arma. Me deslicé al suelo con la fría madera apretándome la mejilla y lloré. Lloré por nosotros, por el amor que parecía estar siendo asesinado por 1000 cortes de papel, cada uno con la elegante caligrafía de su madre. Lloré hasta que no quedó nada, un cascarón vacío en el suelo del hogar que habíamos construido juntos. El silencio del apartamento ya no era solo vacío. Era acusador. Cada objeto parecía susurrar fracaso. El cuadro en la pared que habíamos elegido juntos. La alfombra que habíamos ahorrado durante meses para comprar. La abolladura en el cojín del sofá donde ella siempre se sentaba. Todos fueron testigos de mi derrota. Sentí que los 4 muros de nuestra vida se cerraban sobre mí, convirtiéndose en una prisión de mi propia creación, un monumento a un amor que había sido superado por una inteligencia más fría y cruel. No olvides que te esperan más historias como esta. Suscríbete ahora a Zap Fake Tales antes de continuar. No sé cuánto tiempo estuve allí tumbada. Minutos, horas. El dolor era algo físico. Un peso débil en el pecho, una náusea en la garganta. El mundo había perdido su color, su sonido, su significado. Rendirse parecía la única opción que quedaba. Sería más fácil dejar de luchar, dejar que la corriente del diseño de su madre me llevara a una orilla gris y entumecida. Pero entonces un recuerdo afloró, abriéndose paso a través de la desesperación. Era de unos meses antes de la carta, un domingo lluvioso. Estábamos en la cocina intentando enseñarle a hacer la pasta de mi abuela, una receta que guardaba como un secreto de estado. Era pésima. Sus manos tan gráciles con un arco torpe de masa. Había flores por todas partes y su pelo en la punta de la nariz. Me miró con los ojos entrecerrados de la risa y dijo, soy un desastre. Y yo le besé la flor de la nariz y le respondí, eres mi desastre. El amor en ese momento había sido tan simple, tan robusto, tan completamente desprovisto del mundo exterior. Recordé la sensación de sus manos cubiertas de flores en mi cintura, la forma en que se inclinó hacia mí, el sabor de sus labios ligeramente a aceite de oliva y albahaca. Eso era real. Eso éramos nosotras. Recordé otra noche en la que me desperté de una pesadilla con el corazón latiendo frenéticamente contra mis costillas. Antes de que pudiera siquiera orientarme, sus brazos me rodearon atrayéndome hacia la calidez sólida de su cuerpo. No me preguntó qué me pasaba. Simplemente me abrazó. Su mano dibujaba círculos lentos y firmes en mi espalda hasta que mi respiración se calmó y el terror se alejó. Te tengo, me había susurrado en el pelo. Siempre te tendré. Ese era el amor que habíamos construido. Era una fortaleza, no un castillo de naipes. Simplemente ante la guerra psicológica de su madre había olvidado lo fuertes que eran sus muros. Ese amor era real. No era la fragilidad que su madre había descrito en la carta. Estaba en la flor de pasta de un domingo, en el silencio compartido, en el ritmo sincopado de nuestros corazones latiendo juntos en la oscuridad. Valía la pena luchar por ello. Una furia fría y clara comenzó a arder a través del dolor. No dejaría que esa mujer nos borrara. No dejaría que ganara por incomparecencia. Si esto era una guerra, entonces era hora de dejar de ser una víctima y empezar a ser un soldado. Me levanté del suelo. Sentía el cuerpo pesado, pero mi mente estaba lúcida, concentrada por primera vez en meses. Fui a mi escritorio lleno de bocetos y proyectos a medio terminar. Saqué una hoja grande y limpia de papel de acuarela. No busqué un lápiz. Busqué mis tintas, mis pinceles, los colores más vibrantes que tenía. No escribiría una carta. Pintaría una. Crearía un mapa que me llevara de vuelta a mí.
De vuelta a nosotros. Pinté nuestra historia. Empecé con 2 manos, una trazando la línea de la vida, en la palma de la otra la tinta de un azul intenso y desafiante. Pinté el neón veteado por la lluvia de la lavandería, la luz plateada de la luna en una cama compartida, la curva de un violonchelo contra un hombro, la maraña de nuestras extremidades en el sofá. Pinté los pequeños momentos sagrados, la taza de café compartida por la mañana, la forma en que se mordía el labio cuando se concentraba la sensación de su cabeza en mi pecho. Pinté nuestro hogar no como un lugar, sino como un sentimiento. La sensación de su aroma a jazmín en mis almohadas. La calidez de su cuerpo junto al mío. La seguridad de su latido bajo mi oreja. Pinté el furioso y alegre desorden de nuestra cocina en ese domingo espolvoreado con flores. Pinté la silenciosa seguridad de sus brazos en mitad de la noche. Lo pinté todo no como escenas separadas, sino como un único agujero fluido e interconectado. Un universo contenido dentro de los límites del papel. Un universo que nos pertenecía solo a nosotras. Pinté durante 2 días seguidos, parando solo para beber agua y dormir a ratos. No la llamé. No le escribí. Vertí cada gramo de mi amor, mi miedo, mi furia y mi esperanza en esa única y enorme hoja de papel. Era un testamento, una declaración, un grito de guerra en pigmento y agua. Cuando estuvo terminada era desordenada y vibrante, rebosante de una verdad que ninguna foto de investigador privado podría jamás capturar. La enrollé con cuidado, la até con una sencilla cinta azul y se la envié a Viena. Sin remitente, sin nota, solo el arte, solo nuestro amor plasmado de mi puño y letra. Luego esperé. La espera fue una agonía. Pasó una semana, luego otra. El silencio fue peor que la lucha. Un vacío donde toda esperanza podría morir. Me torturaba con visiones de su madre interceptando el paquete. De él sin abrir en un cubo de basura, de una Lara mirándolo con ojos fríos y desilusionados, viendo no nuestro amor sino un último intento desesperado. Había lanzado mi corazón a través del océano y ahora solo había silencio. Intenté volver a mi vida. Trabajé en ilustraciones. Quedé con Lena para tomar un café. Caminé por la ciudad, pero todo estaba apagado, parecía a través de un filtro gris. El apartamento seguía siendo una tumba. Empecé a creer que mi pintura había sido un último gesto tonto, el último espasmo de algo moribundo. Comencé el doloroso proceso de guardar mentalmente sus cosas, de intentar imaginar una vida en este espacio que era solo mío. Era como tallar una parte de mi propia alma con una cuchara. El silencio era algo vivo y estaba ganando. Si te mantuvo enganchado, suscríbete ahora a Sapphire Tales para no perderte el siguiente. Era una tarde de martes nublada y fría. Estaba en la cocina apático preparándote cuando oí una llave en la cerradura. Se me paró el corazón. Nadie tenía llave excepto yo y la puerta se abrió. Ella estaba allí enmarcada en el umbral con una maleta a sus pies. Parecía agotada, con el rostro pálido y demacrado, el pelo recogido en una coleta despeinada. Pero sus ojos eran del mismo gris azulado crepuscular que me había encontrado entre la multitud hacía una eternidad. Eran claros y estaban fijos en mí. Nos quedamos paralizados a 3 metros de distancia, el silencio se extendía entre nosotros denso y cargado. Podía ver el viaje en ella, los kilómetros, las lágrimas, el conflicto. Dejó caer la maleta con un golpe seco. Tengo tu cuadro, dijo con la voz ronca sin ninguna pretensión. No pude hablar. Solo pude asentir con la garganta demasiado apretada para las palabras. Mi madre estaba allí cuando llegó, continuó entrando lentamente en el apartamento sin apartar la vista de la mía. Me dijo que no lo abriera. Dijo que era solo otra manipulación. Una bonita imagen para ocultar la cruda realidad. Otro paso. El espacio entre nosotras se había acortado. Casi la escuché. Estaba tan cansada. Es tan fácil que te digan que sentir quién ser. Su voz se quebró. Pero miré ese tubo y recordé la sensación de tu mano. La real, no la de una foto. Recordé el sabor de la lluvia. Recordé lo que se sentía estar en casa. Ella estaba de pie justo frente a mí ahora. Podía ver los reflejos plateados en sus alegres ojos azules, podía oler el tenue y familiar aroma a jazmín bajo el viaje y la fatiga. Lo abrí, susurró. Y nos vi. Vi la verdad. No su verdad. No la verdad en una fotografía montada. Nuestra verdad. Una lágrima se escapó y trazó un camino por su mejilla. Extendí la mano con la mano temblorosa y la atrapé con el pulgar. El contacto fue una descarga eléctrica.
Un circuito que se completaba después de un largo y oscuro invierno. Me fui, dijo. Las palabras simples y definitivas. Dejé la orquesta. Dejé Viena. Dejé a mi madre en ese café. Seguía hablando, seguía planeando. Salí, me subí a un avión y volví a casa contigo. Sus manos se alzaron para enmarcar mi rostro, su tacto tan seguro como aquella primera noche bajo la lluvia. No eres una distracción, dijo su voz ahora feroz, ardiendo con una certeza que quemó toda duda, todo miedo. Eres mi hogar y te elijo. Siempre te elegiré. Y entonces me besó. No fue como nuestro primer beso. Todo lluvia y descubrimiento frenético. No fue como ningún beso que hubiéramos compartido antes. Este beso fue un regreso a casa. Fue una recuperación. Fue una batalla. Sabía a lágrimas saladas y a un largo viaje de verdad y elección inquebrantable. Fue profundo y lento y derramó toda una vida de promesas en mi alma. Le devolví el beso, mis manos enredándose en su cabello, acercándola más hasta que no quedó espacio entre nosotros, ni distancia, ni madre, ni mentira, solo esto, solo nosotros, solo el profundo y estremecedor alivio de un amor que, contra todo pronóstico, había encontrado el camino de regreso a sí mismo. No llegamos al dormitorio. Nos desplomamos en el suelo allí mismo en la cocina, una maraña de extremidades y desesperadas manos, reverendo. Estábamos mapeándonos el uno al otro de nuevo, reaprendiendo la geografía familiar de la piel y el hueso y el latido del corazón. Era frenético y tierno, una conversación de tacto que hablaba de pérdida y miedo y un feroz regreso triunfal. Sus manos encontraron su camino bajo mi camisa, sus palmas cálidas contra la parte baja de mi espalda, trazando la curva de mi columna vertebral con una familiaridad que me hizo gemir. Justo allí respiré en su cuello y su toque se suavizó, se solidificó, sosteniéndome mientras sentía que me desmoronaba. Nos movimos juntos en la tenue luz de la tarde. Un ritmo sincopado de respiración y suspiros de nombres susurrados y una liberación estremecedora hasta que el mundo se redujo al punto donde nuestros cuerpos se encontraron. Hasta que orinamos en un llanto silencioso compartido que era menos por placer y más por la pura e innegable prueba de la existencia de nuestra presencia. Después nos tumbamos en el duro suelo, abrazados, nuestras extremidades entrelazadas, nuestros corazones martilleando contra las costillas del otro, acomodándonos lentamente en unos pies sincronizados. La tormenta había pasado. El caos que su madre había sembrado había sido superado y en su estela habíamos encontrado una conexión más profunda y resistente que nunca. Se acurrucó en mi cuello, su aliento cálido en mi piel. Se siente seguro, susurró. Finalmente se siente seguro de nuevo. Y así fue. El miedo se había ido. La duda se había ido. Todo lo que quedaba era la verdad sólida e inquebrantable de su cuerpo en mis brazos. Su elección resonando en la habitación silenciosa. La batalla externa podría no haber terminado, pero la guerra por nuestras almas había sido ganada. Allí mismo en el frío suelo de la cocina el amor no solo había sobrevivido, sino que había evolucionado. Tenía raíces profundas y fuertes, capaces de resistir cualquier tormenta. Más tarde, en la suave oscuridad de nuestro dormitorio, volvimos a hacer el amor. Esta vez fue diferente. No había desesperación, solo una alegría profunda e inagotable. Nos tomamos nuestro tiempo redescubriendo cada curva, cada suspiro, cada rincón secreto que solo nos pertenecía. Besé el interior de sus muñecas, la delicada piel tras sus rodillas, el pulso en la base de su garganta. Se arqueó bajo mí, su cuerpo era una sinfonía de respuestas que dirigí con mis labios y mis manos. Cuando finalmente me deslicé dentro de ella fue con una sensación de perfección casi espiritual. Nos movimos juntos a un ritmo lento y ondulante, con las miradas fijas, compartiendo sonrisas y jadeos. Era una celebración. Era una promesa. Mientras ascendíamos juntos hacia esa cima final e impresionante, vi mi propia alegría abrumadora reflejada en sus ojos. Caímos al vacío como uno solo, nuestros gritos se mezclaron, nuestros cuerpos se fusionaron, los últimos fragmentos del año pasado disolviéndose en el calor entre nosotros. Nos quedamos tendidos en el desenlace, pegajosos, tristes y completamente completos. Su cabeza estaba sobre mi pecho, su pierna sobre la mía, un peso posesivo y reconfortante. Pasé mis dedos por su cabello y ella suspiró, un sonido de pura satisfacción. Nunca me iré otra vez, murmuró en mi piel. No más orquestas, no más madres, solo esto. Solo nosotras. Besé la parte superior de su cabeza, respirando el familiar aroma a jazmín. Solo nosotras, acepté. Y por primera vez en un año lo creí sin la menor sombra de duda. Pasamos la semana siguiente en un capullo dichoso y aislado.
Apenas salimos del apartamento existiendo en un espacio temporal de sábanas enredadas, comidas compartidas y largas conversaciones susurradas en la oscuridad. Hablamos de todo lo sucedido no con rabia sino con un sentimiento de supervivencia compartida. Me contó la sutil presión que su madre había ejercido en Viena. Las constantes insinuaciones de Gentiel de que una vida conmigo era pequeña limitada. Le hablé del poder corrosivo de la carta, de cómo había alimentado mis inseguridades más profundas. Compartir estas heridas al abrigo de la oscuridad con su cuerpo acurrucado contra el mío fue como inyectarme un veneno. Nos estábamos sanando mutuamente, no con grandes gestos sino con la simple y poderosa medicina de la presencia y el tacto. Nunca volvimos a hablar de su madre. No había necesidad. La decisión de Ara, su desafiante viaje a través del océano, fue la única afirmación que importó. Encontró un nuevo puesto en una orquesta de cámara local, uno que valoraba su brillantez sin exigirle su alma. Nuestra vida se reconstruyó no como antes sino con más fuerza, con más intención. La sombra de la carta se había ido desterrada por la verdad vibrante e innegable por la que habíamos luchado. Desarrollamos nuevos rituales. Las mañanas de domingo eran para hacer pasta, la harina inevitablemente espolvoreaba cada superficie, nuestras risas resonaban en la cocina. Las noches de los miércoles eran para escuchar a su nueva orquesta ensayar. Yo sentada al fondo del salón dibujando a los músicos, pero siempre mis ojos volvían a ella, a la feroz concentración de su rostro, al elegante arco de su arco. Veía la música en su cuerpo antes de oírla en el aire. A veces en una tarde tranquila mientras dibujo y ella practica sus notas de violonchelo, se entrelazan por el apartamento como un hilo dorado, nuestras miradas se encuentran. Y en esa mirada lo veo todo. La lluvia, la distancia, el dolor y la gloriosa y dura regresan. Veo el recuerdo de una carta color crema que intentó separarnos y el recuerdo de un cuadro que nos trajo a casa. Veo un amor probado en el fuego y que emergió no marcado sino templado, inquebrantable. Ella deja el arco, cruza la habitación y me besa. Un beso suave y prolongado que sabe a presente, a un futuro que construimos nosotros mismos. Y sé con una certeza tan sólida como la tierra bajo mis pies que el amor no solo triunfó. Decidió quedarse. Si esta historia encontró un hogar en tu corazón, suscríbete a Sapek Tales. Nuestra historia terminó, pero muchas otras apenas comienzan.